Sí, muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien y con salud, eso es lo más importante. En el día de hoy vamos a estar trabajando en un tema nuevo. Por ejemplo, el tema es el siguiente, se titula Diferenciación implícita. ¿Okay? Un tema sumamente importante, ya vamos a ver por qué. Y es que nos permite, por ejemplo, realizar una serie de problemas mucho más amplios de los que ya nosotros conocemos. ¿Okay? Y problemas que aparecen mucho en las aplicaciones de la matemática. Ya vamos a ver por cuál es la razón, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones? Este ejercicio motiva el tema. Fíjense, aquí vamos a realizar la tarea que típicamente nosotros llevamos haciendo a partir del inicio de la unidad de la derivada. ¿Okay? Fíjense, nos piden encontrar en plural, ¿verdad? Las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de esta ecuación, ¿ok? Esta ecuación viene siendo la ecuación de un círculo, ¿ok? Centrado en el origen con radio 2, ¿ok? ¿En qué puntos? Bueno, los puntos correspondientes a x igual a 1, ¿ok? Ahora bien, pues nada, vamos a comenzar. Fíjense, lo que nosotros tenemos es prácticamente de aquí, tenemos un círculo donde este círculo está centrado en el origen, o sea, su centro es el origen, y el radio es 2, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos tal círculo, ¿ok? Fíjense que la ecuación de esto viene siendo ¿cuál? X cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Esta ecuación, ¿verdad? Corresponde ¿a qué? A esta curva, ¿verdad? Que le llamamos circunferencia o círculo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, si nosotros queremos encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes a esta curva o esta gráfica en x igual a 1, fíjense que entonces acá nosotros tenemos, esto es x igual a 1, pues entonces nosotros estamos hablando que sería en qué puntos correspondientes. Por ejemplo, para un valor de x vamos a tener dos valores en y, ¿verdad? Sería entonces para este punto correspondiente y para este punto correspondiente, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Fíjense que la coordenada en X es 1. Ahora, vamos a ver cuál es la coordenada en Y, ¿verdad? O sea, aquí lo que nosotros estamos queriendo buscar primeramente son los puntos tangenciales, que típicamente es el primer paso que nosotros hacemos, ¿verdad? Ya sabemos que hay dos puntos, ambos tienen coordenadas en x de 1. Ahora vamos a buscar las coordenadas las coordenadas de y de cada uno de estos puntos, ¿verdad? Fíjense, en este caso, si nosotros reemplazamos en esta ecuación, reemplazamos 1 para x, ¿qué nosotros vamos a obtener? Fíjense, 1 al cuadrado es 1, más y cuadrado es igual a 4. Observen que de aquí despejamos para y, tendríamos entonces algo así como 4 menos 1, ¿verdad? Todo esto al cuadrado y esto es igual a ¿qué? Y cuadrado es igual a 3. Esto es una ecuación cuadrática simple, por lo tanto, tomamos la raíz cuadrada en ambos lados, entendiendo que y puede tener valores positivos y negativos, y observen que entonces la coordenada en y viene siendo ¿cuál? Una viene siendo raíz cuadrada de 3, la otra viene siendo negativo raíz cuadrada de 3, ¿ok? Obviamente esta es la positiva y esta es la negativa, ¿verdad? Muy bien. Estos son los puntos tangenciales. O sea, aquí lo que nosotros queremos hacer es encontrar ahora esta recta tangente, la ecuación de esta recta tangente y la ecuación de qué otra recta tangente. Vamos a colocarle otro color.
de esta recta tangente. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Esa va a ser la finalidad de este ejercicio. O sea, vamos a llamarle a la roja, vamos a llamarle, esta es la recta 1, esta entonces es la recta 2. Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a escribirle aquí. La recta 1 es igual a y, es igual a una pendiente, x más la intersección. La recta 2 es igual a y pendiente más intersección, ¿verdad? Esos son siempre los dos números que nosotros buscamos. Pendiente e intersección, ¿verdad? Para encontrar la ecuación de la recta. Muy bien. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora bien, fíjense, nosotros tenemos aquí que nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente, que viene siendo no otra cosa que la derivada. Pero observen ahora, vamos a tomar la derivada de ¿qué? Típicamente nosotros tomamos la derivada de una función, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede? Esto viene siendo una ecuación donde inicialmente no se ve claro cuál es la función, ¿verdad? O sea, de esta ecuación, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Podemos decir que, tal y como está escrita en la ecuación, y no es una ¿qué? Una función en x, ¿verdad? Eso es lo que de inmediato nosotros podemos concluir. O sea, de aquí tenemos que lo que es y, ¿verdad? Nos representa una función en X. ¿Por qué decimos eso? Fíjense que estas dos variables, ¿verdad? No cumplen con el criterio de la definición de una función. ¿Por qué? Observen, lo podemos observar muy rápido en, por ejemplo, en los puntos tangenciales. Observen que nosotros tendríamos en un conjunto lo que sería el dominio de la función, ¿verdad? En otro conjunto tendríamos lo que es el campo de valores o rango. Observen que para un valor, o sea, 1 en X, ¿verdad? Nosotros tenemos en este caso que dos valores en Y. O sea, esto no cumple con la definición de función. ¿Por qué? Esto es una relación de 1 a ¿qué? A muchos. Y esta relación matemática no cumple con la definición de función, ¿verdad? Por lo tanto, y no representa una función en x y también x tampoco representa una función en y. Entonces, ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer en este caso si no tenemos una función explícitamente definida para tomar la derivada? Bueno, fíjense de lo que vamos a hacer, de lo que se puede hacer en este caso particular. De esta ecuación, ¿qué nosotros vamos a hacer? Tenemos x cuadrado y cuadrado es igual a 4. ¿Ok? Si despejamos para y, ¿qué nosotros obtenemos? Lo hicimos en un ejercicio anterior para un valor en x, ¿verdad? Fíjense, si despejamos para y, obtenemos 4 menos x cuadrado, raíz cuadrada y raíz cuadrada, y observen que entonces ustedes van a obtener más menos raíz cuadrada de aquí directamente. Nosotros podemos identificar algebraicamente, ¿verdad? Que podemos identificar que y no puede ser escrita como una función en x, ¿verdad? Fíjense que para un valor de x tenemos 2 en y, ¿verdad? Eso es un criterio. Muy bien. Bueno, ahora bien, nosotros podemos definir a partir de esta ecuación funciones, ¿verdad? Que decimos que se definen implícitamente a partir de esa ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que aquí nosotros llegamos a esta relación de que y es igual a más o menos tal cosa, ¿verdad? Bueno, lo que sí nosotros podemos hacer es lo siguiente, es ahora definir varias funciones. Al menos, en este caso, nosotros podemos definir dos funciones. Vamos a suponer
que aquí yo tengo, bueno, esto es f de x y esto es igual a positivo raíz cuadrada de tal cosa, ¿ok? Y también puedo definir que otra función, ¿verdad? Que me va a dar valores de y, ahora con la raíz negativa, ¿ok? Fíjense que lo que está definiendo esta primera función viene siendo, ¿qué, jóvenes? Viene siendo el semicírculo superior. Prácticamente esto, ¿ok? ¿Ok? Entonces, lo que ahora va a definir la otra función viene siendo el semicírculo inferior. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a crear esta leyenda, ¿verdad? Este código de colores. Y tenemos ahora que esta función, esta curva en anaranjado está representada por esta función. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nosotros decimos? Que estas dos funciones, ¿verdad? Estas dos funciones se definieron implícitamente de esta ecuación. ¿Ok? Ahora bien, eso sucede porque, por ejemplo, esta ecuación, ¿verdad? Fácilmente nosotros podemos determinar estas dos, fácilmente nosotros logramos determinar esas dos funciones, ¿verdad? Pero en muchos casos nosotros vamos a tener una ecuación, ¿verdad? Bastante elaborada, o sea, compleja en el sentido de la palabra, que sea bastante elaborada, ¿verdad? Donde no va a ser posible encontrar funciones que implícitamente no va a ser posible encontrar funciones, ¿verdad? Que nos definan a y como en términos de x, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Esto es un ejercicio de ilustración donde sí, implícitamente de esta ecuación nosotros podemos encontrar estas funciones, ¿verdad? Fíjense que para entonces nosotros encontrar la derivada, por ejemplo, o la ecuación de la recta tangente de esta recta, ¿qué hacemos? Tomamos la derivada de la función que tiene que ver con este arco, ¿verdad? O con este semicírculo superior, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, tendríamos que tomar la derivada de esta función, ¿ok? Vamos a tomar la derivada de esa función. ¿Cuál viene siendo? Vamos a ver. Aquí tenemos la derivada de f de x es igual a ¿qué, jóvenes? Fíjense que raíz cuadrada es equivalente a tener elevado a un medio, ¿verdad? Por lo tanto, traemos ese un medio a multiplicación, ¿ok? Le restamos 1, por lo tanto sería entonces el 4x cuadrado, le restamos 1, sería entonces un medio menos 1 es negativo un medio y luego se multiplica por... Sí, luego se multiplica por la derivada de lo que tenemos en el argumento, o sea, la expresión que tenemos adentro. La derivada de lo que está adentro viene siendo ¿qué? La derivada de una constante 0, la derivada de ese término es negativo 2x y listo. ¿Ok? Utilizamos regla de la cadena. Ahora, fíjense, este exponente como es negativo y se encuentra, todo el factor se encuentra en el numerador, lo vamos a bajar al denominador. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Este 2 se cancela con este 2 y tenemos negativo x todo sobre, por ejemplo, todo sobre, aquí tenemos raíz cuadrada, ¿verdad? De 4 y tal cosa. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Excelente. Bueno, fíjense entonces, ahora, esa sería la derivada, ¿verdad? Por lo tanto, para x igual a 1, ¿ok? ¿Qué nosotros tenemos? Nosotros queremos saber ahora la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? De esta recta tangente para x igual a 1. Por lo tanto, evaluamos en 1. Esto es entonces negativo 1. Y aquí, si nosotros evaluamos en 1, tenemos que raíz cuadrada de, esto sería de 3, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3. Muy bien, fíjense que la pendiente es que es negativa. Tiene sentido porque esta
esta recta, ¿verdad? Tiene una tendencia que decrece, ¿verdad? O sea, muy bien. Entonces, lo mismo lo vamos a hacer para determinar la pendiente de esta recta, ¿verdad? Ya tenemos la primera. En la primera viene siendo negativo 1 sobre raíz cuadrada de 3, o simplemente también la podríamos escribir racionalizando, ¿verdad? Como raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿verdad? Eso es más propio. Y luego observen cómo, por ejemplo, la derivada de g prácticamente viene siendo que la derivada el opuesto de la derivada de f, ¿verdad? En este caso, ¿qué nosotros hacemos? Como nosotros sabemos que la derivada de g es el opuesto de la derivada de f, ¿ok? Porque tenemos este negativo aquí, esa es la única diferencia entre estos dos. Pues entonces ahora lo que nosotros vamos a tener es que esto sería que el mismo resultado, pero el signo opuesto sería entonces positivo raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿ok? Fíjense que ya adelantamos bastante, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Qué nos queda? Nos queda la intersección, ¿ok? Para entonces luego ir a desmos y corroborar. Fíjense, jóvenes. Ahora vamos a la intersección. Voy a borrar aquí para entonces ir a la intersección. Recuerden que para encontrar la intersección siempre vamos a utilizar la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, la intersección de L sub 1 o L1. ¿Cuál viene siendo? Bueno, la forma punto pendiente viene siendo de esta manera, ¿verdad? Fíjense que ahora vamos a utilizar estas primeras coordenadas, que es las coordenadas de este punto, ¿verdad? Por lo tanto, sería entonces y menos el y1 es raíz cuadrada de 3. La pendiente es negativo raíz cuadrada de 3 sobre 3. El x1 es 1, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí despejamos, primero distribuimos y luego despejamos, ¿verdad? Para y. Al distribuir nos queda raíz cuadrada de 3 sobre 3 x, y luego negativo por negativo es positivo raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y luego, ¿qué se hace? Por ejemplo, vamos a sumarle esta cantidad a ambos lados, ¿verdad? Y aquí podríamos sumar esto, ¿verdad? Si sumamos esto, esto prácticamente es 1 y 1/3, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener que esto sería 1 y 1/3, recuerden que es 4 raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿ok? 1 y 1/3 es 4/3, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es encontrar, esto no va aquí porque estamos haciendo L1, ¿verdad? L1 viene siendo, por ejemplo, habíamos dicho 4 raíz cuadrada de 3 todo sobre 3. Vamos ahora a buscar por ejemplo, la intersección para L2, ¿verdad? Fíjense, la intersección en L2 vamos a tener lo siguiente, estos números, ¿verdad? Aquí van 1, pero aquí van ¿qué? Un negativo raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ahora vamos a tener un doble negativo, que ahora sería que un positivo, ¿ok? Fíjense que acá tenemos que esta pendiente es que positiva, esta pendiente es positiva, entonces, este término pasaría a ser negativo, ¿ok? Y luego, ¿qué hacemos? Restamos raíz cuadrada de 3 en ambos lados, ¿ok? Restamos raíz cuadrada de 3 en ambos lados y obtenemos, fíjense nuevamente, negativo 1 más negativo 1/3 viene siendo negativo 4
4 raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿ok? Muy bien, listo. Ahora bien, vamos a corroborar todo lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Ya prácticamente encontramos lo que nosotros queríamos, que eran las ecuaciones de la recta a la gráfica del círculo en este punto, en estos puntos correspondientes a x igual a 1, ¿verdad? Vamos a corroborar eso en Desmos para ver si entonces nosotros estamos en lo correcto. Fíjense del siguiente caso. A Desmos, y en Desmos nosotros tenemos x cuadrado y cuadrado es igual a 1, no, a 4. Ese es el círculo. Bien. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el punto tangencial 1 positivo raíz cuadrada de 3. También tenemos el otro punto tangencial que es 1 negativo raíz cuadrada de 3. Esos son los dos puntos tangenciales. Ahora bien, la L1 o la primera recta, la ecuación de la primera recta tiene que una pendiente negativa cuya intersección es 4 por raíz cuadrada de 3 dividido 3. Listo, fíjense ahí, observen la intersección en Y, que viene siendo este punto, ¿verdad? Este 2.309 es una aproximación a esto, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ahora tenemos prácticamente algo muy parecido, pero con los signos invertidos. Por ejemplo, la pendiente es positiva y la intersección aquí es negativa, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros logramos observar. Y entonces fíjense cómo entonces nosotros logramos, ¿verdad? Encontrar estos puntos de intersección y también coincidió con la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahora no hemos visto el beneficio de la diferenciación implícita. Les voy a explicar por qué, pero este ejercicio ahora lo vamos a realizar nuevamente, ya que tenemos los resultados, utilizando diferenciación implícita, ¿ok? Para que ustedes vean la motivación detrás de este concepto muy útil y poderoso. Bueno, vamos entonces nuevamente aquí. Fíjense de lo siguiente. Yo les comentaba inicialmente que nosotros, ¿verdad? En las aplicaciones que vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a considerar gráficas o curvas, ¿verdad? Cuyas ecuaciones algebraicas son bastante complejas, ¿ok? Y para este caso muy en particular, esta ecuación define implícitamente estas dos funciones, pero eso no sucede en todos los casos. ¿Por qué? Hay casos donde nosotros tenemos una ecuación algebraica donde no hay manera o sea, no es posible algebraicamente despejar para y definir ciertas funciones para ciertos intervalos para x de tal manera que me definan entonces que me definan entonces la curva, ¿verdad? O sea, simplemente para algunas ecuaciones algebraicas que definen la curva o la gráfica, nosotros no podemos encontrar expresiones explícitas, ¿verdad? Para algunas funciones donde estas curvas se partan en arcos o pedazos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo nosotros resolvemos este problema de encontrar la pendiente de la recta tangente a esta gráfica, ¿verdad? En estos puntos correspondientes. Vamos a suponer que nosotros no tenemos conocimiento, ¿verdad? De
que estas son las funciones que se definen implícitamente a partir de esta de esa ecuación, ¿verdad? Vamos a suponer que ese es el caso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros suponemos en ese caso? Bueno, lo que nosotros vamos a suponer es lo siguiente. El supuesto es el siguiente. Por ejemplo, decimos que Y, ¿verdad? Decimos ahora que, por ejemplo, Y, que nosotros sabemos que está determinada por la ecuación, ¿verdad? Nosotros asumimos que entonces que es una función, ¿no? Decimos ahora que es una función diferenciable en X. ¿Ok? O sea, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar esta ecuación inicial que fue dada y sabemos que Y va a ser que esta ecuación va a determinar la expresión de Y, pero nosotros no la podemos conseguir. Vamos a pretender que no la podemos conseguir, ¿verdad? En un caso más complicado sería imposible algebraicamente, pero vamos a asumir entonces que Y es una función determinada por esta ecuación y que a su vez es que diferenciable en X, ¿ok? Entonces, de esa manera, nosotros ¿qué? Podemos, ¿qué? Obtener, obtener ¿qué? La ecuación, podemos obtener la derivada, o sea, la pendiente de la ecuación tangente, ¿verdad? De la recta tangente, ¿en dónde? En cualquier punto de esta gráfica, ¿ok? O sea, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que Y, ¿verdad? Determinada por esta función, por esta ecuación, va a ser una función de las que se obtendrían de esta ecuación y que esa función va a ser diferenciable en X, ¿ok? En este caso en particular, ya nosotros sabemos que al menos se definen dos, ¿verdad? Dos funciones en términos de X, ¿ok? Pues en este caso vamos a decir, ¿verdad? En general, que nosotros existe una función, ¿verdad? Que es diferenciable en X. Bueno, vamos entonces a ver cómo nosotros encontramos esa función. De ahí es que nosotros vamos a utilizar la diferenciación implícita. ¿A qué nos referimos, jóvenes? Bueno, como ahora Y va a ser una función diferenciable en X, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros podemos de esta ecuación tomar la derivada en ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, fíjense, aquí nosotros tenemos la ecuación original. Ahora vamos a tomarle la derivada con respecto de X de que a ambos lados, ¿verdad? Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que Y es una ecuación, una función en términos de X, ¿ok? Aquí Y no se está multiplicando a X, sino que lo que estamos escribiendo es que Y es una función en términos de X, ¿ok? Muy bien, en ese caso, ¿qué nosotros tenemos? La derivada de este término es fácil, regla de potencia, ¿verdad? O sea, 2x y listo. Ahora, la derivada de este término, ¿cuál viene siendo? Primero, tenemos que aplicar potencias, ¿verdad? Regla de potencia, tendríamos entonces 2. Ahora, y, pero y a su vez es una función de x, por lo tanto aquí,
tenemos que derivar y en términos de x. Observen cómo ahora sale este factor que nos va a estar definiendo lo que es la derivada. ¿Ok? Observen, entonces acá, derivada, una constante es 0. ¿Ok? ¿Cuál es el próximo paso, jóvenes? Bueno, en el próximo paso nosotros vamos a despejar para lo que es la primera derivada, ¿verdad? Si despejamos para la primera derivada, ¿qué nosotros obtenemos? Fíjense. Aquí vamos a tener, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener 2y es igual a que a 2x, lo pasamos hacia el otro lado, 2x, y luego, ¿qué tenemos que hacer? Este factor lo tenemos que dividir, 2y, dividimos 2y, fíjense que estos dos se cancelan, ¿verdad? Y me da que de y de x, y aquí, ¿qué vamos a obtener? Esto sería entonces, observen, aquí cancelamos, cancelamos, esto es negativo, tanto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede? Fíjense, en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos, fíjense que ahora la derivada está en términos de ¿qué? Tanto de x como de y, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos evaluar esta derivada en el punto correspondiente, ¿que cuál punto viene siendo? Bueno, para x viene siendo que 1, y para y, en el caso de que nosotros queremos encontrar esta pendiente, para y es que raíz cuadrada de 3, ¿verdad? O sea, lo vamos a escribir así. Fíjense, entonces ahora, o simplemente, ¿verdad? Simplemente estamos diciendo aquí que lo vamos a evaluar en el punto 1 positivo raíz cuadrada de 3. O sea, para x, 1. Para y, raíz cuadrada de 3. Observen que esta es la misma derivada, el mismo valor de la derivada en este punto correspondiente que nosotros obtuvimos ¿en qué? En el ejercicio anterior. Claro, nosotros racionalizamos y observen que esta era el resultado, ¿verdad? Fíjense, pero en este caso, utilizar esta diferenciación implícita es mucho más sencillo, nos lleva al resultado de una manera más directa, menos tediosa que la de, por ejemplo, encontrar funciones, ¿verdad? Implícitamente a partir de esta ecuación para luego derivar cada una de esas funciones, ¿ok? Bueno, y esa prácticamente es la ventaja de entonces nosotros asumir que y se puede definir como una función diferenciable en x implícitamente a partir de esta ecuación. Y luego, ¿verdad? Fíjense que como asumimos que y es una función en x y es diferenciable, tenemos que sale este término de acuerdo a la regla de la cadena. Por último, despejamos, evaluamos y obtenemos la pendiente que nosotros queremos, ¿verdad? Lo mismo lo podemos hacer para este valor. Si nosotros reemplazamos en 1, negativo 1, ¿qué obtenemos? Positivo 1 raíz cuadrada de 3. O sea, obtenemos esta pendiente, ¿verdad? Ya el trabajo de la intersección era el mismo trabajo que nosotros realizamos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a un ejercicio parecido, pero donde la expresión es tan elaborada que no hay manera posible que algebraicamente nosotros definir implícitamente unas funciones para la ecuación que vamos a ver, ¿ok? Bueno, hacia eso nos vamos a mover, o sea, es un caso mucho más complejo donde la única manera para nosotros encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto correspondiente es mediante la diferenciación implícita, ¿ok? Fíjense entonces del siguiente ejercicio.
Bueno, mientras yo copio el ejercicio, quiero que ustedes entonces copien las directrices o el algoritmo, ¿verdad? O la sucesión de pasos para realizar esta tarea que es tomar la derivada de manera implícita, ¿ok? Fíjense, esas directrices que ustedes tienen ahora mismo es para nosotros llegar a esa diferenciación implícita, o sea, esa primera derivada de la función en términos, ¿verdad? Utilizando la diferenciación implícita. Bueno, vamos a repasar estas directrices. Lo primero que nosotros debemos de realizar para emplear o encontrar la primera derivada utilizando la diferenciación implícita es, el primer paso, al diferenciar con respecto a x ambos lados de la ecuación, vamos a utilizar las reglas de diferenciación y vamos a considerar a y como una función diferenciable en x. ¿Ok? Tenemos para potencias del símbolo y utilizar tal expresión. ¿Ok? Ahora bien, el segundo paso, vamos a agrupar todos los términos donde aparece la derivada. ¿Ok? En el miembro, en el lado de la ecuación izquierdo, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos, vamos a mover todos los términos de la ecuación, del lado derecho de la ecuación. O sea, fíjense, aquí prácticamente lo que nos piden es, ¿verdad? Es agrupación de términos. Esto es como términos semejantes, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el tercer paso, factorice, ¿verdad? Este símbolo de la primera derivada en todos esos términos donde aparezca, ¿verdad? Para luego, y por último, despejar para este símbolo, que es el de la primera derivada. ¿Ok? Algo tan sencillo como eso. Bueno, vamos entonces ahora a ver el ejemplo que tenemos en la pizarra. Fíjense, ya esto es un ejemplo sumamente, ¿verdad? Elaborado. O sea, esto es una ecuación ya compleja. De aquí, aún utilizando herramientas que nos permiten trabajar con matemáticas simbólicas, o sea, que nos permiten despejar una variable con respecto a la otra variable, esas herramientas no pueden resolver o si lo pueden resolver, es una expresión increíblemente compleja, que de nada nos sirve para entonces luego nosotros tomar la derivada, ¿ok? Pero, por suerte, tenemos este concepto de diferenciación implícita que nos permite ¿verdad? Que nos permite, por ejemplo, encontrar la primera derivada de y con respecto de x de esa ecuación, ¿verdad? Determinada por esa ecuación. Fíjense, lo primero que nosotros debemos de hacer es tomar la derivada, ¿verdad? En ambos lados. O sea, tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo y en el lado derecho. Les recuerdo que lo que nosotros estamos asumiendo es que y es una función en términos de x y que es diferenciable, ¿ok? Muy bien. Ahora, derivada con respecto de x del primer término, fácil. Este sería 4x al cubo. Listo. Fíjense que aquí tenemos este término, son dos funciones en términos de x, ¿verdad? Y por lo tanto, como se está multiplicando, vamos a utilizar ¿qué? Regla del producto. Por lo tanto, aquí tenemos la primera por la derivada del segundo, de la segunda, que en este caso sería 3y, pero entonces, como y es una función en x, vamos a utilizar la regla de la cadena, que en este caso sería tal cosa. ¿Ok? Claro, y aquí
como era al cubo, ahora es y cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, menos, nuevamente, regla de potencia, tengo 5y a la cuarta, pero luego, como esto es una función en términos de x, voy a tener que multiplicar por la derivada de esa función y la escribimos con este símbolo, ¿verdad? Muy bien, ya esta entonces sería que... Ah, no lo hice bien, disculpen, jóvenes. Disculpen. Estamos en la regla del producto para diferenciar este término, ¿ok? Hicimos el primero, fíjense, primera función por la derivada de esta función. Ahora, más la segunda función por la derivada de la primera. Ahora sí, esto viene siendo el resultado de diferenciar este término mediante la regla del producto, ¿ok? Aquí, ¿qué tenemos? Negativo 5, y a la 4, y luego, por regla de la cadena, tal cosa, ¿ok? Diferenciación de este término, de este lado, fácil. Por ejemplo, aquí 2, ¿verdad? La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, se quedó así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, agrupar términos. Ese era el segundo paso, ¿verdad? Fíjense que agrupar aquellos términos que nosotros tengamos, ¿verdad? De esta manera. O sea, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, estos términos, como ¿qué más? Por ejemplo, como lo vamos a pasar hacia el otro lado, ¿ok? Por lo tanto, tenemos en una, ¿verdad? Vamos a tener algo así como este factor x cuadrado 3y cuadrado más este factor, en este caso negativo 5y a la cuarta, y aquí tenemos tal cosa. Fíjense que lo que hicimos fue agrupar de términos, agrupación de términos. Estos dos términos que no teníamos que agrupar los vamos a pasar hacia el otro lado. Ambos son positivos, por lo tanto los restamos, ¿verdad? En ambos lados de la ecuación. Muy bien. Entonces fíjense que por último, ¿qué nosotros vamos a hacer? Esto que nosotros tenemos aquí, lo vamos a dividir en ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, dividimos x cuadrado, 3y cuadrado, menos 5y, y todo esto, ¿verdad? Dividido lo mismo, x cuadrado, 3y cuadrado, menos 5y cuadrado, ¿ok? Y tal cosa. Muy bien. Ahora, fíjense que aquí vamos a cancelar. Cancelamos aquí, cancelamos aquí. ¿Ok? ¿Qué nos quedó? Bueno, pues nos quedó lo siguiente. La primera derivada, ¿verdad? De y con respecto de x viene siendo toda esta expresión, que en este caso, ¿verdad? Muy bien, que viene siendo 2 menos, podríamos reescribir este término, ¿verdad? De esta manera. Y luego todo dividido. Por ejemplo, este término también lo podríamos reescribir como 3x cuadrado y cuadrado menos tal cosa. ¿Ok? Fíjense, esa viene siendo que la primera derivada por ejemplo, de toda esta expresión. La primera derivada de y con respecto de x, ¿verdad? Donde y, vamos a asumir que es una función diferenciable en x, que se determina a partir de esa ecuación, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, si queremos encontrar la recta tangente, ¿verdad? Vamos a decir lo siguiente. Encuentre la recta tangente a la gráfica de, vamos a llamar esta ecuación, ¿verdad? La ecuación 1, ¿ok? A la gráfica de 1, de esa ecuación 1, en el punto
correspondiente a x igual a qué. Díganme algún valor para x, jóvenes. Quizás 1. Asignamos un valor de 1. Exacto, sí. 1, ¿verdad? Para hacerlo sencillo. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Bueno, pues lo que nosotros queremos es, nuevamente, ¿verdad? Es establecer cuál viene siendo mi recta, ¿verdad? La ecuación de la recta. Tenemos una pendiente x más la intersección. Eso es lo que siempre nosotros queremos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nosotros sabemos? Que la pendiente es igual a ¿qué? A la derivada, en este caso, evaluada que en el punto tangencial, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver si podemos encontrar el punto tangencial, ¿verdad? Quizás sea ya un poquito más complejo. Fíjense que tendríamos acá un polinomio. ¿Qué les parece si hacemos algo aún más sencillo? X igual a 0, ¿ok? Fíjense que ahí entonces se estarían yendo todos estos términos y nos queda que negativo y5 es igual a 1. De ahí sí podemos sacar un punto tangencial bastante, ¿verdad? Sencillo, ¿no? Una manera bastante sencilla. Sí, vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, quiere decir que aquí sería x 0 y luego cuando nosotros vamos aquí y colocamos un 0 aquí y 0 aquí, ¿qué nos queda? Bueno, de la ecuación nos va a quedar, por ejemplo, negativo y a la 5, esto es igual a ¿qué? A 1. Si nosotros despejamos para esta ecuación, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, algo así como negativo 1, ¿ok? Luego, raíz cuadrada, raíz quinta, ¿verdad? Para entonces nosotros tener aquí la raíz quinta, ¿verdad? De negativo 1, ¿viene siendo qué? Viene siendo negativo 1, ¿ok? Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí el punto tangencial es un único punto, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos ahora a evaluar esta expresión para x igual a 0, y igual a negativo 1, si es posible. Vamos a ver si está bien definida, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a hacer eso. ¿Qué les parece si lo hacemos en Desmos? ¿Ok? Lo evaluamos en Desmos. Fíjense de este caso. Vamos así aprendemos a utilizar la calculadora bien. Bueno, vamos a Desmos. A quitar todo esto que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y vamos a copiar la ecuación. La ecuación es x a la cuarta potencia. Luego tenemos más x cuadrado y al cubo. Luego tenemos menos y a la quinta potencia. Y luego todo esto es igual a 2x más 1. ¿Ok? Fíjense cómo es la gráfica, jóvenes. ¿Ok? Fíjense cómo es esta gráfica. ¿Ok? Es un asunto así, ¿verdad? Bueno, la idea es que lo que nosotros estamos interesados es, por ejemplo, cuando x es igual a 0 en este punto tangencial, ¿verdad? Nosotros estamos interesados, por ejemplo, cuando x es igual a 0 y en este caso sabemos que y es igual a negativo 1. Fíjense, estamos entonces interesados en obtener eh, la, la tangente en este punto. ¿Ok? En este punto ya sabemos que es algo así, ¿verdad? La derivada viene siendo que, bueno, la derivada sabemos que es la siguiente expresión. Por ejemplo, tenemos un numerador dividido, un denominador, tenemos 2, tenemos tal cosa,
x al cubo. Muy bien. Luego, negativo 2x por y elevado a la 3. Eso es lo que nosotros obtuvimos en el numerador. Ahora en el denominador obtuvimos 3x cuadrado, y cuadrado también. Luego, menos 5 y elevado a la 4. ¿Ok? Vamos a ver si nosotros podemos hacer algo aquí así, como que x, y sea igual al punto 0, negativo 1. Vamos a ver si sale. Y no, no sale. Está bien, no hay problema. Bueno, esta es la expresión, ¿verdad? Esta es la expresión, pero nosotros vamos ahora a sustituir esos valores. Voy a colocar esto, ¿verdad? Aquí en x sabemos que es 0, ¿verdad? Sabemos que si x es 0, entonces tenemos que todo este término es que es 0, ¿ok? O lo podemos escribir así. Si x es 0, todo este término es 0. Fíjense que aquí y, cuando y es negativo 1 elevado a la 4, todo esto entonces sería positivo 1, ¿ok? Se queda así. Aquí sería positivo 1, pero como tenemos x, sería 0. Por lo tanto, la pendiente es negativo 0.4 o negativo 2/5. ¿Ok? Esa viene siendo la pendiente. ¿Ok? Regresamos entonces acá a la pizarra. Regresamos a la pizarra. Regresamos a la pizarra, ¿verdad? Y nosotros encontramos lo siguiente, jóvenes. Por ejemplo, encontramos que la pendiente es igual a negativo 2/5, ¿verdad? Por lo tanto, la colocamos aquí. ¿Ok? Esa es la pendiente. Ahora, la intersección, ¿cuál viene siendo? Bueno, vamos a utilizar lo siguiente, ¿verdad? Aquí queremos encontrar la intersección en el eje de y, ¿verdad? Sabemos que el punto tangencial es este, x1, y1, por lo tanto, tenemos x menos y1 es igual a la pendiente x menos x1. x1 es 0, pues fácil entonces, ¿verdad? Tenemos 2/5 de x, y luego como esto es 0 no tenemos que escribir. El y1 aquí sabemos que es negativo 1, por lo tanto hay un doble negativo, esto es y más 1, se pasa entonces restando hacia el otro lugar, y tenemos ahora que esto es igual a negativo 2 tanto, cuya intersección, en este caso, ¿verdad? Viene siendo, cuya intersección viene siendo 1, ¿ok? Viene siendo 1, ¿verdad? Negativo 1, porque se pasó restando. Muy bien, quiere decir que aquí esto es negativo 1, ¿ok? Muy bien. Fíjense entonces, ahora vamos para Desmos. Vamos para Desmos y nosotros tenemos lo siguiente. Ahora queremos que y sea igual. Bueno, la pendiente es 2/5 de x. Ahora, esto es negativo 1. Observen, fijan, esa es la recta tangente a esta gráfica, ¿verdad? Que no habíamos visto anteriormente, en el punto de que, en el punto tangencial, 0, negativo 1. ¿Ok? Ahora bien, muy bien. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No. Fíjense, jóvenes, que ustedes pueden utilizar esta herramienta gráfica para entonces encontrar un punto tangencial, no de una manera gráfica, algebraica, sino gráfica. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero encontrar el punto tangencial
cuando x es igual a 1, ¿ok? Fíjense, cuando x es igual a 1, observen lo siguiente. ¿Qué sucede aquí? Yo voy a quitar esta. Yo voy a quitar esto. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay una intersección, jóvenes. Y esa intersección, ¿dónde surge? Vamos a ver si la podemos remover. Vamos a ver si podemos remover todo esto. Parece que ya podría ser. Vamos a ver. Ok, yo creo que aquí no me permite hallar la intersección. No lo resuelve tan fácil. Está bien. Pero fíjense que lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Ustedes pueden hacer un zoom in, ¿verdad? Un acercamiento. Y entonces, fíjense, se van con este punto. ¿Y a dónde llegamos? Fíjense, a un valor muy aproximado. ¿Ok? O sea, lo pueden hacer así de esta manera o lo pueden hacer, por ejemplo, aquí con esta gráfica. Vamos a ver si podemos coger la gráfica. Y no me permite atrapar la gráfica, ¿verdad? Pero de igual manera, sí me permite esta, la recta vertical. Pero en la recta vertical yo lo que hago es que voy aquí y fíjense que ya aquí entonces estoy en un valor bastante aproximado a lo que sería que ese punto tangencial. Observen la resolución de 1.35 a 1.34. Esa es una resolución bastante buena y podemos aún mejorarla más, ¿verdad? Fíjense que en este caso sería que si ustedes bajan, vamos a decir que el punto tangencial está, ¿verdad? Es una aproximación. De hecho, pueden encontrar hasta una aproximación. ¿A qué? A este punto. Fíjense, 1, negativo 1.34. Una vez ustedes encuentren el punto tangencial, lo van a sustituir ¿en dónde? En la expresión que ustedes encontraron de la primera derivada, mediante la diferenciación implícita. Una vez tienen esa cantidad, esa es la pendiente de la recta tangente, luego es un ejercicio de precálculo 1 donde ustedes encuentran la intersección de la recta tangente, la intersección en Y, ¿verdad? Y así. Bueno, eso es solamente un comentario aparte de cómo utilizar herramientas gráficas para encontrar el punto tangencial, ¿ok? Bueno, y eso es lo que tenemos. Vamos entonces a otro concepto dentro de la diferenciación implícita. Fíjense ahora cómo nosotros podríamos tomar una derivada de un orden superior. O sea, entiéndase, una segunda derivada, una tercera derivada, etcétera. ¿Ok? Vamos a hacer el caso de la segunda derivada. Ya la próxima entonces se deriva a partir de una manera muy similar a partir del ejercicio que vamos a hacer. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, les recuerdo lo siguiente, estamos ahora cubriendo el tema de diferenciación implícita, nos falta el tema de diferenciación logarítmica para entonces terminar esta unidad, luego pasamos a la unidad de aplicaciones de la derivada, en particular cómo encontrar los mínimos y los máximos. Ya esa unidad de las aplicaciones de la derivada nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a suponer que usted tenga una ecuación que define la ganancia, ¿verdad? La ganancia de cierta compañía por la producción de tanta cantidad de ese producto, ¿verdad? Pues entonces ya con ese tema de aplicaciones a la derivada, nosotros podríamos encontrar cuál es la ganancia máxima correspondiente a X cantidad, ¿verdad? De la producción de tal artículo. Entonces, problemas como ese los vamos a estar discutiendo, ¿ok? Fíjense entonces, luego vamos a ver el tema de la integración, que es el cálculo integral. Ese sería ya el tercer tema medular del curso.
Y por último, quiero dedicarle las últimas 2 semanas estrictamente a realizar ejercicios de aplicación de esos 3 conceptos grandes que discutimos: límites, diferenciación e integración. ¿Okay? Muy bien, bueno, hacia eso nos dirigimos. Fíjense de este caso. Bueno, queremos encontrar, por ejemplo, la segunda derivada. Fíjense qué notación estamos utilizando, ¿verdad? Si, por ejemplo, la ecuación es la ecuación del círculo. Fíjense, podemos utilizar cualquier otra ecuación, pero vamos a usar la ecuación del círculo porque ya conocemos la primera, ¿verdad? Observen, lo que nosotros debemos de recordar es que la primera derivada, de acuerdo a la diferenciación implícita, era ¿cuál? Negativo x sobre y. Eso fue lo que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora bien, si nosotros queremos encontrar la segunda derivada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a diferenciar la primera derivada, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? La derivada de la primera derivada viene siendo directamente ¿qué? La segunda derivada. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí en el lado derecho, o sea, la derivada de esta expresión, aquí tenemos que utilizar ¿qué? La regla de cociente, siempre teniendo en cuenta que y es una función diferenciable en x, ¿verdad? ¿Cuál era esa regla de cociente? Por ejemplo, lo que nosotros teníamos, bueno, lo primero que nada es que este negativo se puede pasar acá, ¿verdad? Por ejemplo, este negativo ya lo podríamos pasar acá. Muy bien. Tenemos que lo siguiente, regla de cociente. Vamos a buscarla por aquí. Fíjense, para la regla de cociente, nosotros teníamos la función del denominador, o sea, en este caso, y, multiplicada por la derivada de la función del numerador. O sea, la función del numerador viene siendo ¿qué? De x. Esto es 1, ¿verdad? Ahora, menos la derivada menos la función del numerador multiplicado por la derivada del denominador. En este caso, simplemente, ¿verdad? Viene siendo que, como aquí la derivada de este término sería 1, ¿verdad? Pero entonces tenemos que esta función depende en x, tenemos que es simplemente de y de x, ¿ok? Ahora, todo dividido, la función del denominador al cuadrado. Esa es la regla del cociente, ¿ok? Fíjense, este factor me da a 1, ¿ok? Y ahora tenemos este factor, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa es encontrar la segunda derivada, pero observen que nos salió un factor de la primera derivada, pero ya nosotros conocemos la expresión de la primera derivada, que viene siendo esta expresión. Por lo tanto, vamos a reemplazar esa expresión que nosotros conocemos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, sería simplemente y menos, aquí tenemos x, y luego ¿qué? Negativo x sobre y todo esto sobre y cuadrado. ¿Ok? Fíjense de eso. Aquí, ¿qué sucede? Podemos buscar en ambos numeradores, ¿verdad? En ambas expresiones podemos buscar un denominador común. Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que aquí esto es 1, por lo tanto yo lo puedo multiplicar ambos por y para obtener ¿qué? Un denominador común. Y ahora observen lo que uno tiene. Lo que uno tendría, voy a seguir acá de lado, sería, por ejemplo, en este caso, sería y cuadrado sobre y, ¿ok? Luego, negativo y negativo es positivo,
X por X es X cuadrado. Y luego, ¿qué? Sobre Y. Todo sobre Y cuadrado. ¿Ok? Como esto es una expresión racional compleja, fíjense que ahora tienen estas un mismo denominador, por lo tanto, yo las puedo combinar en un mismo denominador. Esto sería y de esta manera, ¿ok? Esto es positivo, pero fíjense, ¿qué viene siendo x cuadrado más y cuadrado? X cuadrado más y cuadrado es igual ¿a qué? A 4. Por lo tanto, de aquí voy a reemplazar esta expresión en el numerador por 4 sobre y todo dividido sobre y cuadrado. ¿Ok? No podemos olvidar de este negativo. ¿Ok? Entonces, ya por último, ¿qué hacemos? Esta y esta y se multiplican y obtenemos que la segunda derivada de y es igual a negativo 4 sobre y al cubo. ¿Ok? Quiero que repasen todas estas reglas de simplificación de expresiones racionales complejas. ¿Ok? Y esta sería entonces ya, ¿verdad? Nuestro resultado final. O sea, encontramos esta segunda derivada de y con respecto de x, ¿verdad? De esta expresión, ¿verdad? Determinada por esa expresión. Muy bien. Bueno, entonces eso sería todo por esta sección de diferenciación implícita, jóvenes. Muchas gracias.